Hola, ¿qué tal estás? El Papa Francisco recibió la alta hospitalaria y regresó a su residencia en Santa Marta tras una larga estancia en el hospital, donde, como ya sabes, su vida ha estado en riesgo en varias ocasiones. Esa es la buena noticia que ocupa la portada de Vida Nueva esta semana. No obstante, el reportaje principal se dedica a otro tema que afecta específicamente a España. Y es que desde el pasado 22 de marzo, un día antes de que el pontífice abandonase el centro médico, Bernardito Auza dejó oficialmente de representar a la Santa Sede como nuncio de España y Andorra. En adelante ejercerá esa función ante la Unión Europea tras haber pasado 5 años como embajador aquí. Siguiendo el análisis que hace Vida Nueva de esta etapa diplomática, vamos a destacar algunos puntos clave que podrían poner en entredicho su desempeño como representante directo del Papa en un territorio soberano. A lo largo del episodio también nos vamos a acercar a otros momentos de la historia de la Iglesia que arrojarán luz al siempre complejo escenario de las relaciones diplomáticas. Acomódate que empezamos. Averigüemos en compañía mutua hasta dónde nos llevan los próximos 30 minutos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 198º episodio. El podcast de Vida Nueva. Aunque vamos a hablar sobre el ya exnuncio en España Bernardito Auza, he comenzado hablando sobre la salida de Francisco del hospital porque ambos hechos guardan cierta relación. Durante el último mes no han faltado voces extremadamente críticas con el actual pontificado que han puesto en duda la capacidad para tomar decisiones del sucesor de Pedro debido a su crítico estado de salud. Varios medios de comunicación han llegado a hablar incluso de un gobierno en la sombra y de decisiones interesadas tomadas de forma apresurada. Una de ellas se refiere precisamente a la destitución del nuncio apostólico en España. La comunicación oficial aparecía en los nombramientos y renuncias del Boletín Vaticano del 22 de marzo. Con un párrafo de 31 palabras se informaba de que Bernardito Auza había sido nombrado nuncio apostólico ante la Unión Europea, aunque de hecho la información crucial ocupa solo 14 de ellas. 14 palabras que resultan suficientes para poner en marcha todo tipo de elucubraciones y análisis que dan como resultado felicitaciones, quejas, exaltaciones, señalamientos y hasta hipótesis sobre confabulaciones y planes secretos. Sea como fuere, la decisión de no renovar a Bernardito Auza como embajador de la Santa Sede ante España no fue tomada durante el tiempo hospitalario de Francisco. Ya desde antes de febrero hubo medios de comunicación analizando los posibles destinos del arzobispo filipino tras su paso por España. Un paso, por cierto, marcado por el descontento del Vaticano. Las fuentes consultadas por Vida Nueva hablan en concreto de una decepción que comenzó ya en los inicios de su misión diplomática. Por ejemplo, a propósito de las ternas que iba enviando a Roma para los nombramientos episcopales. Las propuestas de Bernardito Auza han ido y venido varias veces entre el Vaticano y la Nunciatura por los constantes rechazos papales a las mismas. Una de las fuentes de Vida Nueva, cuyo nombre no es revelado, afirma lo siguiente: todos tenían un perfil que poco tiene que ver con esos pastores con olor a oveja que ha definido el Papa Francisco. Una y otra vez ha presentado a sacerdotes con un marcado carácter ideológico y un currículo a imagen y semejanza de quien le ha susurrado al oído desde que aterrizó en Barajas y le acunó durante el confinamiento en la pandemia. Precisamente porque los nombres enviados por el nuncio para las proposiciones episcopales no se ajustaban al modelo de iglesia promovido durante el pontificado de Francisco, se instituyó una comisión de ayuda para que éste pudiera acceder a una mayor lista de opciones con las que poder componer sus propuestas. En varios medios de comunicación de corte católico, esta comisión fue vista como un intento de control y menosprecio a las tareas de Bernardito Auza al frente de la Nunciatura, argumentando que lo que se persigue es el nombramiento de pastores sin formación teológica y afines a Francisco. Con independencia del sesgo ideológico que pudiera existir detrás de afirmaciones similares, un hecho objetivo es que cualquier comisión de control a la figura de un nuncio
se establecerá para que sus decisiones se acomoden a la voluntad del pontífice que ocupe la sede vaticana en cada momento. Ahora se trata de Francisco, pero el día de mañana vendrá otro pastor y la búsqueda de adhesión se hará de igual manera. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el nuncio es el representante directo del Papa en las naciones del mundo donde hay nunciatura. No respondería a la lógica más elemental que la persona desempeñando esa tarea tomase decisiones en contra del pontificado. Equivaldría a algo así como la famosa expresión de dispararse en un pie. En lo que concierne a las quejas de que los nombramientos episcopales no se ajusten a un perfil académico elevado y se opte por maneras de pastorear más encarnadas en la realidad física y material de las respectivas diócesis, me parece apropiado echar mano de la memoria histórica en el sentido más estricto del término, es decir, echar la vista atrás para establecer algún tipo de conexión entre el ayer y el hoy. En el ámbito español, como también en otros lugares de Europa, la figura del nuncio ha estado siempre en un terreno, digamos, de tensión porque los monarcas y gobernantes han establecido un tira y afloja con las nunciaturas para reducir la influencia de Roma sobre sus respectivos territorios, mientras que al mismo tiempo los papas echaban mano de los nuncios para aumentar dicha influencia sobre esos mismos reinos. En ese sentido, en 1862, siendo pontífice Pío IX, el nuncio en España informó al secretario de Estado de ese momento, Giacomo Antonelli, de que aunque en épocas anteriores los obispos españoles habían pertenecido a la nobleza y tenían una formación más profunda, por vez primera en la historia los nuevos obispos que se habían nombrado eran del todo fieles a la Santa Sede, y que además rechazaban cualquier forma de regalismo o jansenismo. Comparando ambas situaciones históricas, llama la atención cómo lo que para el nuncio en 1862 era algo positivo, es decir, que los obispos fueran fieles a la Santa Sede y su perfil se ajustase al del pontificado, a día de hoy se ha valorado por medios de comunicación católicos como un hecho negativo o incluso represivo, según la publicación que sea consultada. Ahondando más en la historia, vemos que, de hecho, la propia figura de los nuncios ha estado en consonancia con el papa de cada época. Clemente XI, por ejemplo, eligió a Maillard de Tournon como nuncio en China porque le consideraba sabio y confiable, diciendo de él que sería inmune a la parcialidad y que estaba equipado con prudencia, doctrina y espíritu. Buscar, por tanto, una falla en el hecho de que los obispos elegidos durante el pontificado de Francisco se ajusten a los parámetros del propio pontífice, o bien indica un desconocimiento de la figura del nuncio, o bien un interés oculto en segundo plano siguiendo la estela de intrigas palaciegas de épocas anteriores. Más allá de los nombres que han ido y venido para los relevos episcopales, algo que podemos leer en Vida Nueva tiene que ver con cómo se ha llevado a cabo durante el tiempo de Bernardito Auza la comunicación y el acompañamiento con los obispos finalmente nombrados por Francisco. Un testimonio relata lo siguiente: «Me comunicó mi nombramiento por teléfono, sin más, en un tono frío, a sabiendas de que el encargo que se me confiaba era especialmente complejo». Y otra voz añade lo siguiente: «No me ha llamado una sola vez, y cuando me ha visto, ni tan siquiera me ha preguntado cómo estoy en mi diócesis o si necesito algo, sabiendo que mi destino no era ni mucho menos un camino de rosas». Se parece bastante a cuando en unos y otros lugares escuchamos de los sacerdotes diocesanos algo parecido sobre sus obispos, como esas veces en las que un obispo es nombrado en un territorio, se marcha de allí pasado un tiempo y, entre tanto, algunos de los presbíteros a su cargo no han mantenido una conversación de más de 2 minutos con él, con independencia de las condiciones de su zona o de su salud física o mental. Siendo el Papa Francisco el artífice tras el Año de la Misericordia en 2015 o el del Jubileo de la Esperanza, quien además se ha acercado a tantos lugares de periferia escuchando a cada persona con atención, nos resulta descabellado pensar en la decepción que pueda suponer una falta de cuidado y atención hacia las personas que están fuera de los círculos de preferencia.
Con todo, las decepciones desde el Vaticano hacia algunos nuncios no son algo exclusivo del presente. Entre los años 1612 y 1613, el entonces representante pontificio en Madrid era Antonio Caetani. Había una disputa en marcha con el embajador español Francisco de Castro, y el papa de aquella época perdió la paciencia por el comportamiento del nuncio, a quien acusó de no haber sido lo suficientemente audaz en las negociaciones diplomáticas y de haberse interesado más en sus asuntos privados, como el interés por obtener un título de arzobispo para su hermano y otras cuestiones relacionadas con ganancias económicas. Aunque también es cierto que eso habrá que tomarlo en consideración en su correspondiente contexto, ya que el Papa era de la familia Borghese y también tenía sus propios intereses personales que poco tenían que ver con el reino de Dios. El número 3405 de Vida Nueva no solo habla sobre la marcha de Bernardito Auza de la Nunciatura española, también leemos sobre el relevo al frente de la abadía del Valle de Cuelgamuros. En el pliego central, Felicísimo Martínez se pregunta si sigue siendo importante la verdad. Los salesianos han elegido al matés Fabio Attard como rector mayor para los próximos 6 años. Y el suplemento Somos Confer detalla el congreso de la Confer sobre comunicación interna corresponsable. Recuerda que si te suscribes a Vida Nueva recibes 47 números como este cada año. Para saber cómo hacerlo, pásate por la dirección vidanuevadigital.com/suscripciones. Regresando al tema que hoy nos ocupa, nos asomamos a la opinión del historiador Juan María Laboa a propósito del cese de Bernardito Auza como nuncio para España y Andorra. El nuncio que abandona ahora nuestro país después de 5 años discutibles representa bien la división enferma de nuestra Iglesia y su opción por la parte menos conciliar de ella, sin tener muy en cuenta los deseos explícitos del Papa Francisco. Este nuncio ejerció su puesto en las Naciones Unidas. Tenía fama de no exponer nunca sus opiniones, manteniéndose cercano en su vacuidad. En España ha sido un buen relaciones públicas de sus familiares y amigos filipinos, paseándoles sobre todo por Madrid y Andalucía, con la colaboración pedida de numerosas parroquias. Sorprende su aparente falta de sintonía con el Papa Francisco, de quien depende en el sentido más absoluto. El Papa pidió a los cardenales Carlos Osoro de Madrid y Juan José Omeya de Barcelona que participaran activamente con el nuncio en la selección de candidatos para las diócesis españolas. Resulta claro que no funcionó. Estas palabras de Laboa nos recuerdan también a otras suyas al analizar la historia de todos los papas de la Iglesia. Y es que este mismo historiador dice que cuando el nuncio Maffeo Barberini dejó su puesto en Francia para regresar a Roma, llamó la atención la gran cantidad de muebles, libros, joyas y monedas de oro y plata que se llevó consigo. Este nuncio llegó a convertirse más tarde en el Papa Urbano VIII, quien no tuvo problema alguno en designar como cardenales a sus parientes, favoreciendo también su enriquecimiento. Escribe Juan María Laboa que durante su puesto ante las Naciones Unidas Bernardito Auza no exponía nunca sus opiniones. Aquí en España, sin embargo, lo que la boca calla, pueden expresarlo los actos. El pasado diciembre, el entonces todavía nuncio presidió la misa del acto que recibe por nombre Cumbre Transatlántica, y que es organizada anualmente por la Red Política por los Valores en diferentes lugares del planeta. Aquella cita reunió a líderes políticos de ultraderecha, incluso de organizaciones cuestionadas por la Iglesia como el Yunque. Aunque nos ciñéramos solo a esa decisión, esta ya choca con el decálogo que el Papa Francisco hizo llegar a los nuncios de todo el mundo en junio de 2019. A través de 10 pequeñas frases, el pontífice recordaba el perfil al que debía ajustarse cualquier representante diplomático vaticano. Número 1. El nuncio es un hombre de Dios. No engaña ni confunde a su prójimo, no cede a las habladurías ni a la calumnia.
Conserva la mente y el corazón puros, preservando los ojos y oídos de la inmundicia del mundo. Número 2. El nuncio es un hombre de iglesia. No se representa a sí mismo, sino a la iglesia y en concreto al sucesor de Pedro. Es malo ver a un nuncio que busca el lujo, ropas de marca y cosas entre gente que está privada de las necesidades. Eso es un contratestimonio. Número 3. El nuncio es un hombre de celo apostólico. Número 4. El nuncio es un hombre de reconciliación. Una parte importante del trabajo es ser un hombre de mediación, de comunión, de diálogo y de reconciliación. Número 5. El nuncio es un hombre del Papa. Él concreta, implementa y simboliza la presencia del Papa entre los creyentes y los pueblos. Número 6. El nuncio es un hombre de iniciativa. Necesita desarrollar la capacidad y agilidad para promover o adoptar un comportamiento en función de las necesidades del momento, sin caer en una rigidez mental, espiritual ni humana, ni tampoco en una flexibilidad camaleónica y poco crítica. Número 7. El nuncio es un hombre de obediencia. Número 8. El nuncio es un hombre de oración. Número 9. El nuncio es un hombre de abundante caridad. Número 10. El nuncio es un hombre de humildad. Como te decía, 10 puntos de un decálogo que no siempre ha encajado en la actividad de Bernardito Auza como nuncio en España. Por ejemplo, su presencia en la cumbre transatlántica en un país que a día de hoy sigue padeciendo la división polarizada que encuentra raíces en la guerra civil y la posterior dictadura, pues en ese caso no parece una llamada al diálogo presidir un acto con líderes y representantes conocidos públicamente por mantenerse en permanente estado de guerra dialéctica. En la misma línea, cuando Bernardito Auza consideró aceptable apoyar una iniciativa para la inauguración de un salón con el nombre de Aula Joseph Ratzinger, cuya apertura estaba a cargo de George Ganswein, tampoco parece que se pueda adscribir al mencionado decálogo. Simplificando el asunto a un análisis de lógica muy básica, donde P implica Q, vemos lo siguiente. George Ganswein, con el cuerpo todavía caliente del fallecido Benedicto XVI, publica sus memorias como asistente papal desde cuyas páginas ataca al Papa Francisco. Por otra parte, el nuncio apoya un acto que da protagonismo a Ganswein junto con otras personas que han mostrado un rechazo al pontificado actual en diferente grado. Por tanto, ¿qué implicaciones se derivan de ello? ¿Cómo casa eso con el número 5, con lo de el nuncio es un hombre del Papa? Tienes razón. Llega el momento de reconocer el vacío semántico que deja el decálogo. Afirma que el nuncio es un hombre del Papa. Lo que ocurre es que no especifica de qué Papa. Así que imagino que podría llegar a haber alguien que se alineara con otros pontífices del pasado como Urbano VIII, cuyas ocupaciones y preocupaciones tenían poco que ver con esa lista de 10 puntos ofrecida por Francisco. De un cargo diplomático se espera, en cualquier caso, discreción en los asuntos que le competen. En Vida Nueva, leemos el siguiente lamento de un obispo español en relación a la actuación de Auza como nuncio. He sido testigo de su falta de discreción y de sus comentarios despectivos en corrillo sobre decisiones del Papa y con relación a otros hermanos obispos, especialmente sobre un cardenal. No resulta difícil imaginar el tipo de corrillos de los que habla anónimamente este pastor. Tanto tú como yo lo hemos visto a diferentes niveles, incluido en una parroquia cualquiera, donde un sacerdote que está de paso, por ejemplo, conversa con una feligresía a la que no conoce por su nombre, pero con quien sabe que comparte opiniones, y en un momento dado lanza un comentario jocoso pero hiriente, o bien esconde tras una aparente broma la crítica más destructiva posible a un compañero. Y peores actitudes hemos atestiguado. Por ejemplo, cuando resulta que ese sacerdote pasajero es el antiguo párroco o vicario de la parroquia y el comentario que ha hecho
termina revigorizando la oposición de una parte de la comunidad hacia quien quiera que hubiera venido después en la responsabilidad al frente del templo. Ese que está de paso se marcha, pero la semilla de odio y discordia permanece. Además de las indiscreciones diplomáticas, como la filtración a la prensa de la designación de Mario Iceta como comisario en el caso de Belorado, del Vaticano llegan también voces descontentas con la labor de Bernardito Auza a propósito de otros menesteres. El caso de la bancarrota de la diócesis de Almería, a cuyo frente ahora se encuentra Antonio Gómez Cantero, es uno de los asuntos que desde el Vaticano aseguran que el nuncio no supo resolver al no haber manejado bien los tiempos y los encuentros con cada uno de los implicados. Algo similar a lo que ha sucedido con el enfrentamiento entre la diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei, o con el relevo de Santiago Cantera como prior del Valle de Cuelgamuros. Esta última gestión, sin ir más lejos, en un país, como ya hemos dicho, todavía herido por la división, puede acarrear consigo un profundo daño social, especialmente en un año como 2025, cuando se cumple el aniversario número 50 de la muerte de Francisco Franco. Y es que a la particular situación histórica de España se suma la fragmentación social propiciada por modelos económicos y la subsiguiente destrucción del plano comunitario. Ello podría llevarnos a revivir momentos del pasado con peligrosas consecuencias. Si pensamos un momento en el año 1931, en abril se proclamó la Segunda República. Aunque hubo un explícito sentimiento antirreligioso, la Santa Sede recomendó colaborar con las autoridades. De hecho, el secretario de Estado, Pacelli, antes de ser elegido como Pío XII, escribió el nuncio de ese momento en España que el gobierno republicano debía ser respetado. Y al mismo tiempo que eso ocurría, el 14 de agosto de ese año, la policía requisó unos documentos al vicario general de Vitoria cuando éste se disponía a cruzar la frontera francesa para visitar a su obispo. Entre los documentos se incluía una carta del cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, donde se recomendaba que no se rindieran cuentas ni se facilitara información al poder civil acerca de la gestión de los bienes eclesiásticos, lo mismo que también había un informe que proponía la inversión en fondos franceses e ingleses. Es decir, mientras desde el Vaticano se llamaba a cierta prudencia y diálogo, párrocos, obispos y cardenales de diversos puntos de España alimentaban la ruptura del tejido social, fomentando la desconfianza mutua o las acciones de cuestionable moralidad. Ahora, regresando al presente. ¿Qué sucede cuando esos mismos gestos provienen de la persona responsable de representar al Papa en un territorio concreto? ¿Acaso los comentarios de Corrillo pueden excluirse de esa representación? ¿O la falta de iniciativa a la hora de resolver un problema delicado? ¿O la inacción ante un acontecimiento con el que el nuncio pueda no estar de acuerdo? En 1568, el nuncio en España era Giovanni Battista Castaña. En noviembre del año anterior, Pío V había promulgado la bula De Salute Gregis, por la cual exponía que los príncipes cristianos y las autoridades que permitieran la celebración de corridas de toros en su territorio serían excomulgados. Además, también negaba la sepultura eclesiástica a quienes fallecieran en los actos taurinos y prohibía a los clérigos asistir a estos espectáculos bajo pena de excomunión. Bien, pues hacia 1568 el nuncio Castaña afirmó que el Papa no podía pretender quitar los toros en España debido a que su uso era muy antiguo, y eso incluso habiendo recibido el 15 de diciembre de 1567 una carta del secretario de Estado donde se le ordenaba la promulgación por todo el territorio español de la bula contra las corridas de toros. La historia de los nuncios en España está plagada de figuras de todo tipo, desde quienes han sido fieles al sucesor de Pedro hasta quienes se han movido como una veleta en función de los vientos que les fueran más favorables. En las páginas de Vida Nueva, Juan María Laboa menciona, por ejemplo, a Luigi D'Adaglio, el representante pontificio durante el período de la transición hacia la democracia. De él dice lo siguiente:
Se trató de un nuncio cabal que conocía bien la situación de la Iglesia española y el modelo de iglesia conciliar que deseaba para España. Fue un auténtico representante del Papa y ejecutó sus deseos, esforzándose por integrar, observar y esperar, sin exageradas impaciencias y sin enfeudar su actuación con uno de los dos sectores ya enfrentados, integrismo y progresismo. Era un momento en el que se despedía un estado de cosas que venían de siglos, y D'Adaglio lo hizo con valentía pero sin estridencias, como era su estilo. No obstante, cuando Juan Pablo II se hizo cargo del gobierno de la Iglesia, no recibió la misma valoración positiva del nuncio, a quien apartó de Madrid en 1980. Porque al final, en esta Iglesia nuestra, como en muchos otros ámbitos humanos, lo que dicen de ti siempre te precede. Es más, estos 2 milenios de Iglesia han puesto de manifiesto que el oído es más fácil de convencer que la razón, y muchas vidas santas han caído en el olvido porque alguna vez alguien dijo no sé qué cosa sobre ellas. O peor, en muchas estanterías hay biografías sobre personajes cuya vida fue de abuso y aprovechamiento, disfrazándolos como ejemplos de virtud y moral cristiana. Con todo, el próximo 21 de mayo es la fecha exacta en la que Bernardito Auza dejará España rumbo a Bruselas. Lo que la historia diga finalmente sobre su figura dependerá de los acontecimientos concretos que se tengan en cuenta de entre todos los que tuvieron que ver con su responsabilidad. Durante el tiempo que tarde el Vaticano en nombrar a alguien para que le suceda, el polaco Roman Walczak realizará las labores propias del puesto. Ahora, la pregunta que nos queda es si apoyándonos en la Predicate Evangelium veremos a un laico como nuncio de España. Aún más, si se diera el caso de que una mujer es nombrada para la responsabilidad de la nunciatura, y sabiendo que a muchos nuncios los hacen cardenales, ¿verán nuestros ojos a una mujer cardenal? Al fin y al cabo, P implica a Q. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia Universal y hemos podido leer acerca de todo ello en la web de Vida Nueva. El servicio jesuita al migrante pide proteger a las mujeres inmigrantes que cuidan a personas dependientes en su casa. El obispo de Asís denuncia ante la justicia italiana que en internet se subastan reliquias de Carlo Acutis por valor de hasta 2.000 euros. El Vaticano ha pactado con el gobierno español que ante la próxima resignificación del Valle de Cuelgamuros se respete el culto en el templo y se mantenga la cruz. De todo ello y de mucho más puedes estar al tanto tan solo visitando vidanuevadigital.com. Y con esto llegamos al final del episodio. Hemos repasado los testimonios anónimos que aparecen esta semana en Vida Nueva y también hemos recorrido parte de la historia del país para conocer las idas y venidas de diferentes representantes papales, algunos con intenciones más honestas que otros. Espero que te haya gustado. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y de paso, esta semana te pido que difundas el episodio junto con una palabra de aliento o esperanza, porque últimamente me está llegando una proporción desequilibrada de mensajes de odio en relación a los análisis de semanas anteriores. Y eso, a la larga, va pasando factura. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.